Yo extrañado le dije, padre, qué milagro de verlo por aquí. Y el padre se hizo una gran herida en el abdomen. Entonces él, ahí agonizando, le dio la absolución a 4 o 5 heridos más. ¿Usted es el presentador más antiguo del mundo también? A lo mejor. ¿Y a usted no le pareció que era una melodía un poco terrorífica, que está incluso muy relacionada con Drácula? Pero yo la relaciono con Dios. ¿En qué consistió la relación del padre Rafael García Herreros con Pablo Escobar Gaviria? Pablo Escobar quiso regalarle al padre Rafael una finca. El Minuto de Dios habría recibido plata mala vida. Eso es lo que el padre dijo ahí, que piensa que el padre García Herreros se dejó corromper por el dinero. Por algún momento pensé que eso sería escandaloso. Lo de Leder, Carlos Leder en El Minuto de Dios. ¿Le causó usted la muerte al padre Rafael? cuando la muerte llega, escoge el mejor pretexto. Pero ¿cómo es eso que usted decide enterrar al padre Rafael en el jardín de su propia casa? Había gente que al pasar por ahí lloraba, diciendo que era que queríamos enterrar al padre antes de que se muriera. ¿En algún momento a usted le ha tocado recibir plata de gente mala? Yo no recibo el dinero, pero el dinero que entra al Minuto de Dios entra a la tesorería. Pero no hemos hablado de usted. Y eso lo haremos. No Bueno, hay necesidad. ¿dónde y cuándo nació usted? Yo nací en una cama en la familia donde vivía. Era la familia Jaramillo Cuartas. Saludo cordial a todos los seguidores de Minutos60.com y en todas nuestras redes sociales. Hablar del padre Diego Jaramillo es imposible hacerlo sin primero darle una mirada a la vida del padre Rafael García Herreros, el sacerdote que creó toda esta obra que vamos a conocer en contados instantes. Padre Diego Jaramillo, muchas gracias por abrirle las puertas del Minuto de Dios a Minuto 60. Andrés, siempre estamos a tus órdenes y particularmente a ti por el aprecio que te tengo y por todas las que me has hecho sufrir. Padre, habíamos quedado que de pronto esta entrevista podía ser muy seria. ¿Por qué decide empezar así? Bueno, pongámosle pues seriedad. Padre Diego, en un memorable trabajo periodístico que hizo usted al lado del padre Rafael García Herreros, aparentemente hace unos 39 años, usted lo entrevistaba y él decía que esa entrevista era una impertinencia. Padre García Herreros, queremos hacerle una entrevista preguntándole sobre circunstancias de su vida. ¿Qué le parece? Pues me parece de primer paso que es un poco imprudente, porque el pasado del hombre debe quedar secreto. ¿Es una impertinencia que hoy decidamos entrevistarlo a usted? No voy a dar mi juicio al respecto, te dejo que tú juzgues si es que algo has aprendido. Padre Diego, ¿cómo definiría usted al padre Rafael García Herreros? Pues para mí el padre Rafael García Herreros fue un maestro, fue un ejemplo, fue un hombre que realmente creyó y vivió lo que creía. Usted, de hecho, ha compilado prácticamente su biografía. Ya va en una 6ª edición, o mejor, en una edición ya actualizada, aumentada. ¿Cada vez descubre más cosas del padre Rafael García Herreros después de tantos años? En realidad sí, veía que el padre García Herreros es una personalidad que uno nunca acaba de admirarla y de estudiarla y de reflexionar y de contar experiencias que uno puede tener a través del contacto con ese hombre. Padre, se me antoja que ese primer encuentro suyo con el padre Rafael García Herreros sucede casi que de manera providencial. Lo digo por la forma como ustedes se conocieron por allá a comienzos del año 1952. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, ese encuentro fue así. Yo estaba en vacaciones, era estudiante del Seminario Mayor de los Padres Seudistas, pero estaba en vacaciones en enero. Y entonces se me ocurrió ese día, 2 de enero, decirle a mi hermano mayor, ya difunto, que me facilitara el vehículo que él tenía para ir a Usaquén. Yo vivía en Teusaquillo, aquí en Bogotá, para ir a Usaquén por dar una vuelta al seminario, sin pensar para nada en el padre García Herreros, del cual no lo conocía sino de nombre. Mi hermano me facilitó su vehículo, me llevaron desde Teusaquillo
hasta Usaquén, llegué al seminario que queda en la calle 119. En esa época el número era 250. Y entonces entré. Al llegar, le pregunté al portero qué había de novedad. Me dijo, no, nada, todos los muchachos están en vacaciones, como lo estaba yo, de manera que el seminario estaba vacío. Pero me dijo, pero por ahí entró el padre Rafael García Herreros. Yo pregunté, ¿dónde está? Y me dijo, en la capilla. Entonces yo hice el propósito de ir inmediatamente a la capilla para ver al padre Rafael. ¿Por qué? Porque eso que te estoy contando sucedió en el año 52, pero desde el año 48, cuando yo estaba en bachillerato en cuarto año, mi profesor de literatura, que era el padre Arturo Echeverri, me había urgido a que leyera los cuentos que en las revistas de esa época cada mes aparecían, escritos por el padre García Herreros. Y yo, aunque al principio no manifesté mucho deseo, él me urgió y me dijo que si leía esos cuentos, en primer lugar, iba a enriquecer mi vocabulario, porque el padre García Herreros usaba un vocabulario muy variado en lo que escribía. Más enriquecido. Sí, con mucho léxico. Y en segundo lugar, porque el padre tenía muy buena imaginación, que de alguna tontería, de algún pequeño suceso, él era capaz de componer un cuento. Y entonces me dijo, usted va poco a poco también a formar su imaginación para escribir. Entonces yo comencé a leer esos cuentos y me fui aficionando, y el padre Arturo Echeverri tenía la bondad, cuando esos cuentos salían en las revistas de la iglesia de esa época, en los periódicos, él recortaba el cuento y me pasaba para que yo lo leyera. Entonces, pues yo me fui aficionando poco a poco a esa lectura, de tal manera que en esa mañana de enero de 1952, cuando yo supe que el padre García Herreros estaba por ahí, pues quise ver al autor cuyos cuentos yo leía con tanta insistencia. Fui a la capilla, abrí la puerta de la capilla, vi un sacerdote orando, volví a salir de la capilla y esperé en la puerta, haciéndome la ilusión de que saliera relativamente pronto. Efectivamente, a los pocos minutos, el padre salió, nos encontramos en la puerta de la capilla. Y entonces recuerdo que cuando él salió y me vio, dijo estas palabras: ¿quién es este joven simpático? Yo, cuando cuento eso, digo, tenía mucha razón el padre al decirme joven simpático. Entonces, Las dos cosas, joven y simpático. claro, eso sin duda, sobre todo lo simpático. Entonces yo me presenté, le dije, padre, me llamo Diego Jaramillo, estuve aquí en el seminario, voy a comenzar mi segundo año de filosofía y quería conocerlo. ¿Por qué? Padre, porque yo leo sus cuentos. ¿Y por qué los lee? Entonces le dije, padre, porque un antiguo alumno suyo, llamado el padre Arturo Echeverri, ha sido mi profesor, y él me insinuó que los tenía que leer. Al padre como que le llamó la atención eso, y no sé si en ese mismo momento o poco después en el diálogo me dijo, de ahora en adelante le pido que usted coleccione mis cuentos, y si yo, cuando escriba un cuento, se lo enviaré a usted para que lo tenga, pero si de pronto, me dijo él, yo necesito alguno de ellos, le escribo a usted pidiéndole que me lo facilite, y entonces en esas quedamos. Yo le acepté con mucho gusto. El padre me dijo, aquí en el seminario, en una habitación, hay una maleta mía, le doy autorización cuando pueda que la abra, y ahí encuentra un legado de todos mis escritos, lo autorizo que los saque y me los guarda. Yo le quedé muy agradecido. Bueno, él quería ya irse para el aeropuerto, entonces me dijo que le pidiera un taxi. Yo le dije, no, padre, ahí está el carro de uno de mis hermanos, lo llevamos con mucho gusto
al aeropuerto, que en esa época no era El Dorado, sino Techo. Entonces lo llevamos al aeropuerto, lo despedí en la puerta del aeropuerto y regresé, le dije al conductor, llévame otra vez al seminario, quiero abrir el equipaje del padre. Y No se podía quedar usted con esa, tenía que cumplir la misión. claro, tenía que cumplirla. Entonces volví al seminario, abrí la maleta, saqué el legajo de cuentos y desde esa época me puse a coleccionar los cuentos del padre García Herreros ya de una manera más formal. Y en consecuencia empieza esta amistad tan maravillosa prácticamente para el resto de la vida. Bueno, en ese año que fue el 52, tal vez el año entrante, nos vimos 2 o 3 veces que él vino de Cali y pasó por Usaquén, pero fue un saludo amable. Pero en el año 54 yo había ya terminado mi filosofía y en esa época a los seminaristas seudistas, entre filosofía y teología, nos pedían hacer un año de experiencia enseñando y a mí me mandaron a enseñar a un seminario menor que la comunidad tenía en la población de San Pedro, una población de Antioquia. Sí, Y entonces yo estaba ahí y el día 6 de octubre del año 54 bajé a Medellín a saludar a mi familia, pero al llegar a Medellín tenía que ir a la iglesia de los seudistas, que en Medellín se llama San Miguel, y tenía que ir porque el superior de la casa de San Pedro me había pedido que antes de subir a San Pedro por la tarde, que pasara en un taxi por un hermano que estaba enfermo en la iglesia de San Miguel. Lo habían operado de varice y entonces no podía hacer el ejercicio de subirse a un bus, sino me pidió que lo llevara en taxi. claro. Entonces yo fui a la iglesia de San Miguel y cuando entré me encuentro de una vez así con el padre García Herreros. Yo extrañado le dije, padre, qué milagro de verlo por aquí. Yo creí que estaba en Cali. Me dijo, es que me cambiaron. Me mandaron a trabajar aquí a Medellín. Y yo entonces le dije, padre, yo esta tarde voy en taxi para el pueblo de San Pedro. Llevo a un hermano enfermo, pero habría otro puesto. Si usted quiere ir, lo invito a que vamos a San Pedro. Él me aceptó. Entonces yo quedé que a las 5 de la tarde pasaría a recogerlo. Así lo hice. Nos fuimos a San Pedro. Allá en San Pedro, él llegó, conversé con él algunas palabras durante el viaje, pero nada así que yo recuerde de manera especial. Pero cuando llegamos a San Pedro y después de que él entrara en contacto con los otros padres que allí trabajaban, algunos de los cuales habían sido compañeros de él como seminaristas, entonces él se fue a orar ante las tumbas de los seudistas y allí en esas tumbas estaba enterrado quien fue, cuando vivía, el padre Félix Ruiz. El padre Félix Ruiz había sido profesor del padre García Herreros. Ya. De manera que él iba a orar ante la tumba de su profesor. Pero pasó que ese profesor había tenido una muerte heroica. Ay, Dios mío, padre, usted, le digo la verdad, yo no pensé que íbamos a hablar de la muerte del padre Ruiz, Pero porque me parece que es un elemento sumamente extraordinario. se lo cuento rápidamente. El padre Ruiz estaba trabajando en Antioquia y estaba en ese momento en Puerto Berrío y lo mandaron a trabajar a Cartagena. Al principio él se quiso ir por el río, pero estaba muy bajita el agua y los buques de esa época no funcionaban. Entonces él tomó tren para irse a Medellín y ahí por avión ir a Cartagena. Pero el tren, al salir de Puerto Berrío, en una primera curva que llama Cantarrana, se descarriló y el padre se hizo una gran herida en el abdomen, de manera que se le salían todas las entrañas y el padre, como pudo, se metió sus intestinos al estómago, pidió, tirado ahí en el suelo, que le cortaran una faja de la sotana, la cortaron y lo ataron con ella para que no tuviera esa herida que expeler más las entrañas,
y el padre, tirado en el suelo, dijo que le arrimaran a los otros heridos para confesarlos. Increíble. Y entonces él, ahí agonizando, le dio la absolución a 4 o 5 heridos más que había. Y ese sacerdote fue profesor del padre García Herrero Había sido profesor de García Herreros. y también fue budista. Era budista también. Y entonces murió ese día, murió ahí el padre Ruiz. Y entonces, claro, el padre García Herreros estaba entre la tumba de su antiguo maestro, recordando su compromiso hasta el final, hasta agonizando, sirviéndole a la gente. Y entonces el padre García Herreros, que estaba muy desanimado porque lo habían cambiado de Cali y enviado a Medellín y le habían como destruido su obra de Cali, donde él tenía el Minuto de Dios, era profesor en el seminario, estaba construyendo un barrio que se llamaba El Ojo de la Aguja, de casas para los pobres. Tenía un grupo de hombres que meditaban en la fe cristiana, llamada Testimonio. Entonces, el padre García Herreros, recordando que Ruiz, muriendo, había tenido el ánimo de aguantar hasta el fin y de cumplir hasta el fin su deber, dijo: no, a mí lo que me pasó fue nada, que me cambiaron de Cali, tengo que seguir adelante. Al otro día de haber llegado a San Pedro, por la mañana, yo llegué al desayuno, estaban los padres desayunando, y yo dije: padres, ¿en qué habitación está el padre García Herreros? Yo voy a invitarlo para su desayuno. Pero otro de los sacerdotes, el padre Roberto Lopera, me dijo: no, él ya se fue esta mañana para Medellín. Ave María. Y yo quedé muy extrañado de que ni siquiera despedirse, yo que lo había llevado a San Pedro. Y yo dije: ¿por qué? Y él me dijo: el padre dijo que ya el padre Ruiz le había hablado y que él tenía que ir a trabajar. Y entonces el padre se volvió a Medellín, habló con el provincial, le dijo que él no quería quedar en Medellín, sino asumir un trabajo dentro del Minuto de Dios, y el provincial, que se llamaba Camilo Macías, lo envió a que viniera de Medellín a Bogotá y que trabajara en la obra del Minuto de Dios. De manera que el padre se vino con una pequeña interrupción de un viaje que tuvo que hacer. En noviembre llegó a Bogotá, comenzó el Minuto de Dios en Radio Nacional y luego se animó y venía también como director de una revista de sacerdotes que se llamaba Cátedra. Sí. Entonces el padre Rafael llegó pues a Bogotá en noviembre, pero allá en Radio Nacional, donde él pidió que le dieran el programa de radio, también estaban transmitiendo televisión. Televisión había comenzado en Colombia 6 meses antes, el 13 de junio de 1954, cuando se cumplía un aniversario del golpe de Estado que Rojas Pinilla había dado contra Laureano Gómez. Sí, señor. Y Rojas Pinilla celebró ese aniversario inaugurando la televisión. De manera que la televisión tenía 6 meses y funcionaba ahí precisamente en la Radio Nacional, que se llamaba Radio Televisora Nacional. Entonces el padre llegó ahí a hablar Minuto de Dios de radio. Pero cuando vio los equipos de televisión, pidió autorización para transmitir por televisión su programa. Sobre todo que tuvo ocasión 2 o 3 noches de hablar invitado a un programa sobre cultura, que lo invitaron para hablar sobre sus viajes a Alemania. Entonces le dieron permiso de hablar televisión y el programa de televisión comenzó para nosotros, para el Minuto de Dios, el 10 de enero de 1955. De manera que el padre llegó, les repito, habló unos días por radio, pero se preparó a la televisión y la televisión la inauguró él el 10 de enero del 55. Es el programa más antiguo del mundo, porque hemos estado averiguando, y aunque la televisión en varios países inició antes que en Colombia, sin embargo, esos programas
fueron terminándose poco a poco, no queda ninguno de esa época y por eso El Minuto de Dios es el programa de televisión más antiguo, no solo de Colombia, sino de todo el mundo. Eso me da pie para tener en cuenta que en el año 1950, ya en Cartagena, porque dimos ese salto de lo que le había pasado al padre Rafael, trasladado de Cali a Medellín, pero antes, en 1950, él ya estaba haciendo radio y logró hacer una especie de Minuto de Dios que originalmente él la pensó como en una hora. Es que ese programa el padre lo comenzó en Radio Fuentes de Cartagena en 1946 y demoró de 46 a 50, pero al comenzar el año 1950 pensó el padre que hablar él una hora, porque el programa se llamaba La Hora Católica. Ya. Entonces, hablar una hora, la gente no tenía la paciencia de aguantárselo a él una hora hablando. Entonces pensó en un programa muy breve y, como él decía, tan breve que no le diera a la gente que estaba sentada y comenzaba su programa radial, que no le diera tiempo de levantarse de su butaca para acercarse al equipo de radio y cambiar la emisora o apagarlo, sino que cuando ya se paraba y llegara al equipo de radio, ya el programa se hubiera acabado. Y por eso le puso el nombre de Minuto de Dios. Y entonces, así como había comenzado el programa Minuto de Dios por radio, en febrero, 8 de febrero de 1950, y duró hasta septiembre de ese año. En septiembre al padre lo enviaron a estudiar a Roma, entonces se interrumpió el programa, regresó en diciembre del 51, estuvo en vacaciones en su familia en Cúcuta hasta enero del 52, y en enero del 52 retomó. Viajó a Cali, viajó a Bogotá para tomar avión a Cali, y fue cuando precisamente yo lo encontré. Extraordinario. Padre Diego, así prácticamente pues dando saltos generacionales, saltos en el tiempo, prácticamente el padre Rafael García Herreros y usted terminaron construyendo el programa más antiguo de Colombia y, como usted lo advierte, el programa más antiguo del mundo. Eso nos da para decir, para conocer un poco más de usted, de que usted es el presentador más antiguo del mundo también. A lo mejor, porque cuando primero el padre pues comenzó a hacer su programa de televisión. Yo era seminarista en esa época. Yo terminé mis 4 años de teología aquí en Bogotá. Él fue mi padrino de ordenación y él hacía su programa de televisión. Yo, cuando me ordené, fui enviado a trabajar al seminario de Cali, y en algunas ocasiones estuve en Cali desde enero de 1959 hasta julio de 1962. En algunas ocasiones de esas vine a Bogotá e hice 2 o 3 veces el programa del Minuto de Dios, pero ni conservo las fechas de cuando hablé. Y entonces, en julio de 52, me mandaron a estudiar a Francia. Regresé en julio de 1964. En el 64 me volvieron a mandar a Cali. Estuve hasta el año 67. En el año 67 me trasladaron aquí a Bogotá, a Usaquén, al seminario de Valmaría. Y entonces ahí, ya estando aquí en Bogotá, el padre García Herreros me pidió que los días martes lo reemplazara a él para él tomar un día de descanso. Entonces yo estoy hablando los días martes desde el año 67 aquí en Bogotá, pero solo el día martes. Pero entonces estuve trabajando en el seminario de Valmaría, me nombró también miembro de la Junta Directiva del Minuto de Dios. A principio del año 71 fui con él al Catatumbo. Él había comenzado a ir donde los indígenas motilones, y entonces iba allá y me invitó. Fui con él en enero del 71 al Catatumbo, y luego, al regresar, me pidió que asumiera un programa de mejoramiento de vivienda que se llamaba Promevi. Y entonces comencé a dirigir a Promevi
desde febrero de 1971 y lo dirigí como durante 2 o 3 años. Y entonces, pero siendo rector del seminario de Valmaría y teniendo que venir todos los días a trabajar en Promedi, entonces pensé que eso no era bueno para un rector de seminario, que daba la primera clase en la mañana, se iba después Claro. a trabajar en un programa de vivienda y por la tarde a las 3 regresaba al seminario a dar la última clase de la tarde. De manera que entonces preferí renunciar a la rectoría del seminario y me trasladé del todo al Minuto de Dios el 30 de agosto de 1971. De manera que estoy trabajando aquí en el Minuto de Dios desde el 30 de agosto del año 71 de una manera ya permanente. Padre, a propósito del programa El Minuto de Dios, una cosa curiosa es que ha habido gente que también ha hecho comentarios sobre la elaboración del programa. ¿A quién se le ocurrió utilizar la melodía Fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach para armonizar, para amenizar esa introducción del Minuto de Dios? ¿No le parece que es una... Fue propio del padre García Herreros. ¿Y a usted no le pareció que era una melodía un poco terrorífica, que está incluso muy relacionada con Drácula? Yo creo que no tan terrorífica, sino muy solemne, sí. De manera que a mí me parece solemne, si a ti, por las piratunas que hacías de pequeño, de las relaciones con Drácula, ese sí es problema tuyo. Pero yo la relaciono con Dios. Y entonces, desde entonces, el padre Rafael García Herreros la propuso y la impuso. Y entonces, desde entonces, se ha relacionado con Dios. No sé si otro haga esa relación que tú haces. De todas maneras, te pido que no le tengas miedo a los fantasmas. Y a Drácula tampoco. Tampoco. Padre, a propósito del Minuto de Dios y de toda esta obra, me llamó mucho la atención que el padre Rafael García Herreros tuviera en cuenta un mensaje que le dio su papá, o en esa idea de él hacerse sacerdote. Y el papá del padre Rafael le dijo: cuidado y se hace un sacerdote rico. Y prácticamente el padre Rafael adoptó esa premisa y decidió nunca tener propiedades. ¿Eso cómo lo procesó el padre Rafael? Bueno, el papá, que llamaba el general Julio César García Herreros, le dio realmente ese consejo. Y el padre Rafael, recordando esas palabras de su papá, lo publicó en un cuento, donde cuenta precisamente, él habla de un señor viejo que llamaba Don Carlos. En el cuento a su papá lo llama Don Carlos. Y entonces el hijo de Don Carlos le va a decir que se quiere hacer sacerdote y Don Carlos le dice: no se haga un sacerdote rico. Si va a ser sacerdote, sepa que la plata que le den pertenece a los pobres. Y entonces eso lo contó el padre en el cuento, pero lo contaba como algo que le había pasado a él mismo. Y por eso él no quería guardar posesión de bienes materiales, sino repartir todo a los pobres, como una palabra que su papá le había dado cuando era joven. Padre, eso me lleva a hacer una relación directa a una situación a propósito de propiedades, y el protagonista vuelve a ser el padre Rafael García Herreros. ¿Recuerda usted estas palabras del padre Rafael? Dice: voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Pablo Escobar le regaló al padre García Herreros, o quiso regalarle al padre Rafael, una finca que pensaba el Minuto de Dios la podía vender y utilizar ese dinero o hacer alguna obra social en ella. El padre Rafael la quiso vender, pues la trajo al Minuto de Dios. El gerente del Minuto de Dios la vendió. Cuando comenzó el problema de Pablo Escobar, entonces el que la había comprado
la quiso devolver al Minuto de Dios y entonces el Minuto de Dios la devolvió también, no la aceptó. Ya. Y sé que en la historia del Minuto de Dios dice, esa finca que nos le habían dado pues al padre Rafael nos causó más problemas por tenerla y por lo que se dijo y aún por inconformidad de los miembros de la Junta del Minuto de Dios y por eso se devolvió y no queda ni el recuerdo. Entonces, fácilmente algunas personas llegaron a concluir o considerar que el Minuto de Dios habría recibido plata mala vida. Eso es lo que el padre dijo ahí en esas palabras que tú leíste hace un momento, ¿no? Que piensa que el padre García Herreros se dejó corromper por el dinero. ¿En qué consistió la relación del padre Rafael García Herreros con Pablo Escobar Gaviria? Pablo Escobar quiso tener como una mediación en la personalidad del padre García Herreros. Y Pablo Escobar le pidió a García Herreros que si iba a Medellín y si podía hablar con él, que le quedaría muy agradecido. El padre García Herreros, recuerdo que estuvo preguntando aquí y dijo, voy a hacerme el aventón, voy a ir a ver qué pasa. Y efectivamente fue a Medellín, le comunicó por medio de la familia Ochoa a Pablo Escobar que él estaba en Medellín. Mandaron un carro a que lo recogieran. Ese carro dio varias vueltas y dio vueltas por donde no había que ir, sino para despistar cualquier seguimiento posible. Comentaba el padre, se bajó el padre de ese carro y lo subieron a otro, y ese otro lo llevó por los lados de Sabaneta, que es una población cercana a Envigado, donde vivía Escobar. Sí. Entonces se vieron con Escobar, el padre le dijo que no podía seguir en ese comercio ilegal y entonces el padre regresó por la tarde a la casa de los eudistas y dijo, los convencí a todos pidieron perdón, seguro que hicieron la pantalla. Claro. Pero de todas maneras al padre le dijeron pues que entonces que no más, que se iban a convertir. Y entonces el padre llegó muy contento pensando que los había convertido a todos. Pero entonces después hubo las cartas entre Pablo Escobar y el padre Rafael García Herreros. Yo conservo los originales de esas cartas. Entonces, esas cartas son cartas donde García Herreros le dice a Pablo, usted no puede seguir en eso, usted corre peligro de su vida, evite que le pueda pasar algo a usted, a su familia. Por cierto, hay una carta que era de una niña pequeñita, la hija de Pablo Escobar, donde Escobar le dice, esta es la hijita que tengo. Manuela. Manuela. Bueno, entonces, pero las cartas son cartas de un hombre que está buscando cómo salvarse, pero que dice, no voy a volver a fallar. Entonces, el padre Rafael se vio una vez, como ya lo conté, con Pablo y siguió tratando de ayudarle, no solo a él, sino también después a Carlos Leder. Sí. Entonces, Carlos Leder, cuando estaba ya preso en los Estados Unidos, le escribió al padre diciendo que por qué no lo iba a confesar. Y García Herreros se vio el aventón, ya un hombre casi de 83 años, de irse para Estados Unidos, fue a la cárcel, habló con Carlos Leder y lo confesó. Y Leder, después que ya recuperó la libertad y que ha estado, inclusive vino en estos días a hablar conmigo para decir que él no solo estaba arrepentido, sino que quería dar los testimonios sobre lo que padre García Herreros había hecho para ir a confesarlo y el valor de García Herreros y la integridad del padre García Herreros. Padre, eso prácticamente nadie lo sabía, que Carlos Leder vino recientemente al Minuto de Dios a visitarlo a usted. Bueno, ya Carlos Leder está en libertad, Sí. reside aquí en Colombia y entonces él vino. ¿Y por qué vino? Porque necesitábamos que el testimonio de él, firmado por él,
lo pudiéramos incorporar a los documentos que se están preparando para la canonización del Padre Rafael. Y entonces queríamos contar qué dijo Carlos Leder en un documento firmado por él que dice, mire lo que hizo García Herreros por ellos. No es nada ilegal, sino por el contrario, todo con el permiso de las autoridades, lo de Carlos Leder. Y lo que usted dice también es que termina siendo necesario ante la Iglesia en Roma que todo trabajo del padre Rafael García Herreros quede completamente blindado en cuanto a su ejercicio. Claro que sí. Sus virtudes heroicas deben quedar completamente que no saneadas. Ninguna imprudencia, sino que fue por un servicio espiritual, pero que no recibió dinero por eso, que todo fue limpio. Por algún momento pensé que eso sería escandaloso. Lo de Leder, Carlos Leder en el Minuto de Dios. no, vino 2 veces. Ah, caramba, 2 veces. Vino una vez a dar su testimonio. Se tomó todo su testimonio y después vino a firmarlo. Él ya está en libertad y su presencia en Colombia es reconocida por las autoridades. En el Minuto de Dios también han ocurrido otros escándalos. Creo que usted mismo los ha citado. Me refiero a la eventual presencia de la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot por intermedio del padre García Herreros. Y también tuvo que enfrentar un escándalo más y es la presencia del Cristo desnudo en la plazoleta principal del barrio. Bueno, lo de Brigitte Bardot sucedió en 1965. Eso de Brigitte Bardot fue un embeleco, lo que llama embeleco. Cuando se estaba preparando el 5º banquete del millón. Entonces el padre García Herreros, que le interesaba que hubiera como personajes que llegaran al banquete del millón, pensando que eso le podía traer más clientela hacia el banquete, entonces invitó a Brigitte Bardot y lo contó públicamente. Usted no se imagina, padre, el chillido que pegaron las señoras. Entonces muchas personas comenzaron a protestar contra esa presencia, diciendo que esa actriz, que era muy conocida mundialmente, pero que tenía unas actitudes no muy púdicas, entonces que esa actriz viniera. Hubo protestas entre la gente. Las señoras se le pusieron bravas al padre Rafael García. Las señoras se enfurecieron conmigo, digo, porque creyeron que la Brigitte Bardot se iba a cargar a todos los esposos. Y bueno, fue lamentable. Entonces el padre García Herreros primero defendió su posición diciendo que así como Cristo había invitado a María Magdalena a que estuviera con él y que esta era una mujer como una Magdalena, que a pesar de tener sus equivocaciones puede convertirse plenamente. Así que lo comenzó el padre a decir, pero en ese momento en el Bois de Boulogne, que es cerca de París, hubo un incendio donde estaban los estudios de radio de Brigitte Bardot. Y entonces ella, con el problema de que se le había quemado su estudio y muchas cosas, entonces se excusó de venir. Claro. Entonces ya el problema terminó por sustracción de materia. Ya Brigitte Bardot dijo que no. Y el segundo del que le hablaba era el de la presencia del Cristo desnudo. Aquí en el Museo de Arte hubo una vez una exposición de chatarras, de obras de arte hechas a partir de chatarra. Y entonces había una exposición de manos. El padre García Herreros vio esa exposición y cuando se encontró con el artista, que se llamaba Justo Arosemena, nacido en Panamá, aunque había tenido antecesores colombianos. Entonces, cuando el padre vio esas chatarras de manos, le dijo a Justo que le regalara algunas para el museo. Y entonces Justo Arosemena dijo, padre, no puedo dárselas porque ya las tengo comprometidas en venta, pero yo le voy a hacer un Cristo para que usted lo tenga. Cuando Justo, lo contaba él después,
habló de hacerle un Cristo, pensó en un Cristo para colocarlo sobre el escritorio del padre Rafael. Pero entonces al rato el padre Rafael le dijo, venga, le muestro dónde podemos colocar el Cristo que usted me va a hacer. Y lo llevó al templo y le mostró una gran pared del templo. Entonces ya se le creció el enano, como suelen decir, de un Cristo de 60 o 70 centímetros, se le creció a un Cristo de 2 o 3 metros de altura. Sin embargo, no se quiso quitar y dijo, sí, padre, le hago el Cristo para eso. Y entonces ese Cristo lo fundió en el Poblado, allí cerca de Medellín. Sí, señor. Porque él, aunque era panameño, venía con frecuencia ahí, tenía familia en el Poblado. Entonces ahí hizo el Cristo. Pero el Cristo lo hizo totalmente desnudo. Entonces, cuando lo trajeron, al padre García Herreros le gustó mucho el Cristo y lo puso en el templo. Pero entonces Monseñor Carlos Sánchez, que entonces era vicario episcopal, vino a ver el Cristo y le aconsejó al padre que no lo mantuviera en el templo porque algunos podían protestar y evitar un escándalo, entonces que lo sacaran. Entonces se puso en el jardín del Minuto de Dios, pero ahí también, en el jardín, la gente venía a protestar contra la desnudez del Cristo. El padre puso un letrero que decía, no te escandalices de mí, que por ti morí desnudo. Escandalízate más bien de tus propios pecados. Y entonces así se mantuvo el Cristo, pero un tiempo el padre, ante las críticas que había, le hizo poner un guayuco. Sin embargo, con el tiempo cambiaron el Cristo de lugar, se cayó ese guayuco y no se preocuparon de volver a ponerlo y quedó así ese Cristo, que ya es como un espectáculo normal aquí en el Minuto de Dios y propiamente no es causa de escándalo. Padre, a propósito de Jesús, el padre García Herreros, y usted mismo también nos ha enseñado un poco que a los demás los tenemos que mirar con los ojos de Jesús. ¿Cómo es mirar con los ojos de Jesucristo? Pues yo creo que mirar con los ojos de Jesús es mirar a toda persona humana como criatura de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, mirarlo como un pecador que necesita ser redimido. De manera que Jesús muere por los pecados de todos los demás, muere para salvarnos. De manera que lo miramos al prójimo como un hijo de Dios que necesita ser redimido de sus pecados y que es heredero del cielo. El padre García Herreros murió mientras usted presidía el banquete del millón número 32. Ese discurso que usted ofreció ese día prácticamente era un homenaje al padre García Herreros y al mismo tiempo una especie de despedida de su labor. En algún momento en otra conversación, usted tenía la inquietud sobre si habría sido usted, con sus palabras, quien le causó la muerte al padre García Herreros. Bueno, te cuento el primero y después el segundo episodio. El primero es que realmente el padre estaba enfermo y no pudo ir el día del banquete, no podía ir a causa de su enfermedad. Entonces me pidió que lo reemplazara y por eso fui yo a presidir el banquete número 32. Cuando quise ir a ese banquete, pasé antes por la habitación del padre a contarle que iba al banquete. Le pregunté qué quería que yo dijera. Me dijo algunas palabras, pero ya un poco desilvanadas. Ya él estaba como entrando en una cierta agonía. Entonces yo fui y hablé el discurso del banquete, como tú tal vez ya lo dijiste, diciendo, padre García Herreros, por primera vez usted no nos puede acompañar en este banquete. Sé que me está viendo por televisión. Quiero decirle la gratitud que todos tenemos, en fin. Querido padre Rafael, usted ha presidido
todos los banquetes del millón, y cuando por primera vez en la historia de estos banquetes no puede presidirnos. Hice un discurso más bien como de agradecimiento al Padre por lo que había hecho y por lo que había sido su obra del minuto de Dios. Entonces, cuando terminé mi discurso, pues comenzó el banquete. Ese día, el presidente César Gaviria, que era el que hubiera debido estar, no había podido ir y había enviado en su reemplazo a la ministra de Relaciones Exteriores, que era la doctora Noemí Sanín. Inaplazables tareas de gobierno y compromisos previamente adquiridos impiden a la primera dama de la nación y al presidente de la República cumplir la cita anual. Entonces yo estaba ahí con la doctora Noemí y por cierto recuerdo que le dije a Noemí cuando sirvieron el vino y el pan que podía tomar ya ese vino y ese pan. Y entonces ella me dijo que no quería tomar el pan porque la televisora estaba siempre pendiente de la gente mientras comía y entonces tomaban las imágenes, la mueca más fea que uno hiciera cuando estaba masticando y que esa era la que después publicaban como por hacer burla. Entonces ella me dijo, no voy a tomar solo el vino, pero estábamos en esa conversación cuando llegó un joven de la portería del Hotel Tequendama, donde estábamos haciendo el banquete, y me dijo que si tenía la bondad de ir un momento al teléfono en la portería. Como entonces no había celulares, todo era con los teléfonos fijos, pues entonces yo me levanté y salí a la portería. Y entonces ahí en la portería, en el teléfono, escuché la voz de una niña paraguaya que entonces se hospedaba aquí en el Minuto de Dios, se llamaba Lourdes Aquino, quien me dijo, padre, el padre García Herreros acaba de agonizar. Entonces yo regresé al Salón Rojo del hotel. Recuerdo que me encontré con un periodista en el camino y que me preguntó qué pasó. Tal vez yo iba con la cara preocupada. Yo le dije, ahora te digo, porque si digo, le cuento ya algo a este, eso le vuelve la chiva importante que él va a dar. Claro. Entonces yo llegué hasta el puesto, tomé el micrófono, pedí el silencio y cuando me dieron la palabra, entonces yo dije, lamento contarles a todos que el padre Rafael acaba de ser invitado por Dios al banquete eterno del cielo. Acaba de fallecer el padre Rafael. Vamos a orar por él ahora. Hoy te queremos pedir, Señor, que lo invites al banquete eterno. Y entonces, claro, todo el mundo con una expresión de sorpresa, pero yo dije, pongámonos de pie, hagamos una oración por él, y oré por él, y les pedí a la gente excusas, porque yo tenía entonces que venirme inmediatamente para el barrio Minuto de Dios a organizar las exequias del padre. Pero entonces, ¿le causó usted la muerte al padre Rafael? ¿Sí o no? Ah, no, ese fue el segundo episodio. Y es que días después vino aquí el padre, el señor nuncio apostólico. Monseñor Paulo Romeo. Sí, él vino al funeral sobre el padre García Herreros. Él lo presidió. Y entonces yo le dije al señor nuncio, Excelencia, yo quedo intranquilo, como si yo fuera el que le hubiera causado la muerte al padre García Herreros, porque como yo, hablando, le dije al padre que ese era el último banquete, pues que él no había podido ir a ese banquete y que le dábamos las gracias por todo eso, pues entonces tal vez él había tenido como una conmoción física que le había causado el infarto y la muerte. Entonces el señor nuncio me dijo, no se preocupe padre, en Italia tenemos un refrán que dice que cuando la muerte llega, escoge el mejor pretexto. De manera que, aun si fue ese el pretexto que escogió para morir, pues
esa era la muerte que llegaba. Padre Diego, usted de manera valiente terminó acompañando también las exequias, además de que Monseñor Paulo Romeo las presidió, usted también emitió un discurso muy emotivo aquí en el barrio Minuto de Dios. Su amor y también el dinero que muchos le confiaron y lo entregó a los pobres. No dejó nada para sí. Su única posesión era su ruana. Cargó el ataúd del padre Rafael. Pero ¿cómo es eso que usted decide enterrar al padre Rafael en el jardín de su propia casa? ¿Por qué no se lo llevaron a un cementerio? Bueno, estábamos preparando la tumba en la capillita del Santísimo del Minuto de Dios, en el piso de la capilla del Santísimo. Estábamos comenzando a cavar la fosa, pero entonces había gente que al pasar por ahí y veía que estábamos haciendo la sepultura, lloraba, diciendo que era que queríamos enterrar al padre antes de que se muriera. Y entonces yo dije, no, pues tenemos que preparar todo para que no nos coja de improviso, pero para hacerlo no lo hagamos en un sitio que la gente vea, sino en un sitio que quede oculto ante las miradas de la gente. Entonces lo hicimos en esa capilla que el padre había hecho para leer la Biblia y que hecha por él, pues era el mejor momento para que allí pudiéramos sepultar su cadáver. Padre, un monumento al padre Rafael García Herreros es quizás, entre muchos otros, parte de la obra que ha hecho el Minuto de Dios, es la Universidad del Minuto de Dios. La universidad, podríamos decir que es la más grande de Colombia, está en aproximadamente 65 municipios. ¿Cómo son manejados los recursos económicos de la universidad? ¿Solo la Corporación Minuto de Dios es su propietaria o hay alguien más que está poniendo plata en algún instante? No, nadie pone dinero fuera de la propiedad de todo el dinero que es de las entidades del Minuto de Dios, no de la Corporación Minuto de Dios, sino de la misma Universidad Minuto de Dios, que tiene su personería jurídica. De manera que el dinero que se consigue por donaciones o por matrículas de los alumnos, todo lo maneja la Universidad Minuto de Dios con sus empleados de tesorería, de revisoría, etcétera. De manera que todo se maneja como una entidad que por otra parte está sometida a la inspección del gobierno nacional. Pero además de eso te digo, cuando el padre García Herreros, después del bachillerato, de los primeros bachilleres del Colegio Minuto de Dios, en el año 67, comenzó a soñar en hacer una universidad, pero no había dinero para hacerla. Entonces se me ocurrió a mí escribirle una carta al señor Piet Dersen. El señor Piet Dersen era un señor holandés que tenía unos parques en Rotterdam y en Ámsterdam. Y entonces él cobraba a la gente por entrar a los parques. Eran parques de recreo, parques de diversión. Y entonces él tenía su fortuna en gran parte a partir de esos parques que tenía en Holanda. Entonces yo le escribí mandándole un proyecto de la universidad en 1986, porque lo recuerdo con exactitud, porque en el año 85 había sido el terremoto de Armero, el deshielo del volcán, y entonces hubo mucha gente que murió para el lado de acá y también para el lado de allá de la cordillera. Y entonces el Minuto de Dios comenzó a llevar ayuda y sobre todo en Chinchiná, Caldas, hicimos un barriecito para ayudar a los damnificados del deshielo al lado de allá de la cordillera. Claro, es que solo en Chinchiná murieron aproximadamente 2.000, 2.500 personas. No todo fue la tragedia de los 25.000 muertos de Armero. Claro, entonces para el Chinchiná se hizo un barrio y el otro aquí en Lérida para el lado de Armero. Ya. Y entonces cuando íbamos
cuando veníamos en el avión de Chinchiná, estaba hablando de un curso de televisión que estábamos dando y cómo buscar certificado. Y entonces qué vueltas había que dar con el gobierno para tener las autorizaciones. Sí. Y entonces eso me fue llevando, hablando de la televisión, a hablar de la radio que ya teníamos y a hablar de la librería y de la prensa escrita. Y entonces se me ocurrió decirle, entonces me dijeron, pues eso que está hablando de esos tres es una facultad de medios de comunicación. Eso sería como el comienzo de la universidad de que tanto ha hablado el padre Rafael. Entonces se me iluminó la mente y dije, pues le voy a escribir a don Pete, que me estaba ayudando para casas de seminaristas. Entonces le escribí contándole del proyecto de la universidad, pero que no teníamos el dinero para construir el primer edificio. Y como a los 15 o 20 días de haber escrito esa carta, don Pete desde Holanda me escribió diciendo que para que pudiéramos comenzar, él nos enviaba $75,000. Y entonces, con esos $75,000, eso lo recibió el Minuto de Dios. El Minuto de Dios puso el terreno y entonces la plata que llegaba, más algún otro centavo que estuviera ya recogido, sirvió para construir el primer edificio de la universidad aquí en el Minuto de Dios. Padre, con ese ir y venir de tanto dinero, ¿en algún momento a usted le ha tocado recibir plata de gente mala? Yo no he recibido ni de gente buena ni de gente mala. Yo no recibo el dinero. Ya. Sí recibo pequeños centavos, pero con el compromiso muy especial que es entregarlo a los pobres o darlo para que una gente acabe de ajustar lo necesario para una casita. Pero el dinero que entra al Minuto de Dios entra a la tesorería del Minuto de Dios y no a personas particulares. Padre, hemos hablado básicamente del padre Rafael García Herreros y del Minuto de Dios, pero no hemos hablado de usted. Y eso lo haremos. Bueno, No hay necesidad. pero siempre es que hay preguntas porque hay gente que quiere conocer muchas cosas suyas. Una en particular, este hombre que ustedes ven aquí, en algún momento en un, diríamos, concurso de intelectuales, a él le dio por participar en ese ejercicio y resultó que entre los más destacados intelectuales de Colombia, él ocupó el segundo puesto. No lo digo yo, lo decía el padre Rafael García Herreros. El segundo lugar Bueno, eso lo fue- ocupa, pero el primer lugar lo ocupó Álvaro Gómez Hurtado. No, mira, eso fue lo siguiente. Había una prueba que se hacía en esa época entre estudiantes, no sé si de bachillerato o universitarios. Y eso era una prueba de dominóes. Entonces, eran como fichas de dominó, faltaban números y entonces uno tenía por deducción matemática que sacar cuáles eran los números que faltaban. Algo así como un sudoku en la actualidad. Ah, y usted que es experto en sudoku. Entonces, por eso te digo que algo parecido. Y entonces, bueno, hubo el concurso y muchas personas hicieron eso. Entonces, parece que los dos resultados más gananciosos, más exitosos, el uno fue de Álvaro Gómez y el otro fue mío. Yo nunca hablé con Álvaro al respecto, fue lo que yo oí decir. No sé si sería cierto, pero de todas maneras, y no sé si acaso él me ganó y por cuántos puntos, o qué fue. Padre Diego, ¿dónde y cuándo nació usted? Yo nací en una cama en la familia donde vivía. Era la familia Jaramillo Cuartas. En esa época había médico que iba por las familias y recuerdo se decía en mi casa que el médico que había asistido a mi nacimiento había sido un doctor llamado Carlos Zuluaga. Eso fue el día 19 de mayo del año 1932, de manera que hasta el 19 de mayo
de este año, restando los años, se dice que cumplí ya 93 años. Como quien dice, estoy en plena juventud. Le quedan 93 más. No sé cuántos querrá Dios, pero no creo que superen 2 o 3. De todas maneras, lo que Dios quiera, y todavía me siento, bendito sea Dios, con buena salud, sigo viajando, sigo predicando, sigo escribiendo, sigo trabajando. Padre Diego, ¿lleva a sus papás en su corazón? ¿Cómo los recuerda? Con el mayor cariño del mundo, tanto a mi padre como a mi madre. Entonces, ellos murieron, papá iba a cumplir, le faltaba una semana para 80 años y mamá tenía 82 años y medio cuando murió. De manera que murieron aquí en Bogotá los dos. 4 de mis hermanos también ya murieron, 2 hermanos mayores que yo, que ambos eran hombres, y 2 hermanas menores que yo, que ambas eran mujeres. Además de eso queda otra hermana que ya tiene 91 años y yo que ya cumplí 93. Padre Diego, una parte de su misión evangelizadora ha estado muy dedicada a la conformación de grupos de oración, de fraternidades, grupos de trabajo, y en cierta reunión de una de esas fraternidades, me refiero específicamente a la fraternidad Hermanos y Hermanas en el Espíritu, estábamos en una conversación con usted de noche y estaba haciendo mucho frío. En ese momento, usted me pidió el favor de que le trajera su ruana de su habitación. Yo aproveché para traer esa ruana y al mismo tiempo saqué la ruana mía que la tenía en el carro para yo también abrigarme. Cuando yo le entregué esa ruana a usted, usted me dijo, más que decirme con la mirada, como que dudó porque pensó que yo me había quedado con su ruana para darle mi ruana. Le digo que mi ruana es más fina, pero de pronto usted me dice que era que seguramente yo la quería picar para después venderla como reliquia. Pues yo, conociéndote a ti desde más muchacho, sabiendo lo astuto que eres, pues no sé qué pensaría en ese momento, porque eres tú el que lo recuerda. No, padre, pero estoy citando sus palabras, la Sí, verdad. por eso. De todas No maneras, estoy mintiendo. yo no te estoy diciendo mentiroso. Me estás ayudando a recordar lo que tú recuerdas. Pero de todas maneras, entonces, pues te agradezco por el recuerdo. Agradezco que en esa noche me hayas buscado la ruana. A lo mejor no te di las gracias muy solemnes, pero de todas maneras, te quiero decir, cuando vayas a buscar ruanas, entrégala mejor. No, tenga en cuenta, padre, que usted se quedó con su ruana, yo me quedé con la mía. Que la mía era la mejor. Pero hablando de ruanas, casi que en el Minuto de Dios se hizo icónica la ruana del padre Rafael García Herreros. ¿Cómo no? El padre, Él prácticamente terminó coleccionando ruanas. claro, el padre, allí en uno de los armarios están las ruanas que él usaba y en las fotografías, pero en varias fotografías en este museo, y aparece él con sus ruanas puestas. Pero entonces esa relación que yo le hago a usted de ruanas, del padre García Herreros y de reliquias, ¿acaso usted tiene la intención o piensa que parte del camino suyo después de su vida, llegada a su muerte, usted quisiera ser santo? Pues yo creo que todos queremos ser santos, tal vez no necesariamente con el título, pero sí con ver a Dios en el cielo. De manera que yo también te invito y entonces allá podemos estar los dos. Entonces a lo mejor vamos a estar los dos. Allá no hace frío, pero si quiere podemos llevarnos las ruanas y nos las ponemos. Padre Diego, usted prácticamente ha estado rodeado de una vida de santidad. Uno, porque usted tiene una prima, tuvo una prima de la Orden de las Lauritas que va de camino a la santidad. Ella ya es venerable. es venerable, ¿sí? Isabel Tejada Cuartas. Sí, señor. Isabel Tejada muere primero que la madre Laura, pero termina siendo la madre Laura la promotora de esa causa de canonización y resulta que muere la madre Laura y termina siendo la madre Laura primero santa. En el caso del Minuto de Dios,
el padre Rafael García Herreros en este momento es siervo de Dios y va de camino a la santidad. ¿El padre Diego Jaramillo en algún momento pensará ganarle la carrera al padre García Herreros? Pensando en eso, yo creo que primero vamos a tener un santo que llama Andrés Marín, pero de todas maneras yo te aviso después lo que vaya sucediendo. Padre Diego, ¿qué es ser santo? La Iglesia Católica, ¿por qué termina rindiéndole pleitesía para la interpretación de algunos? Pero en realidad, ¿qué es ser santo en el mundo? A ver, la santidad es, bueno, el término santo indica a alguien que es diferente, que es totalmente distinto, que es la única manera de serlo. Y por eso el único santo era Dios. En el Antiguo Testamento se ve que los ángeles cantan Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Entonces, esa palabra se dice que Jesús es el Santo de Dios, que el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona divina. Al Padre lo llamamos el Padre Santo en el cielo. De manera que esa es una palabra que se aplica a Dios. Pero entonces en la iglesia comenzó a aplicarse esa palabra a las personas que se juzgaban, estaban cercanas a Dios. Y entonces la iglesia comenzó a declarar como santos a personas que en la vida habían sido ejemplares, y por eso se estudia su vida en detalle para encontrar si hay o no motivos de reproche o si todo es motivo de alabanza. Y luego entonces se pide que sea Dios mismo el que confirme esa santidad. Y entonces que haga milagros. Entonces se le piden a ese santo que haya unas sanaciones, se le pide a Dios que por intercesión de ese santo haya una sanación. Y si se estudia médicamente que realmente la tal o cual sanación no se debió a medicinas, a intervenciones quirúrgicas, sino solo que lo que hubo fue una intervención de oración ante Dios, invocando la santidad, poniendo reliquias, etcétera, de un santo. Entonces, ese es un camino es un indicio para que la iglesia pueda juzgar que sí hay santidad. Padre Diego, ¿ha tocado usted la idea y la presencia del Espíritu Santo? El propio sacerdote Rafael García Herreros hablaba de cómo usted es el líder de la renovación carismática en el mundo. ¿Qué es la renovación carismática? La renovación carismática es una corriente espiritual, es decir, es un grupo numeroso de personas que invocan la presencia del Espíritu Santo y que entonces propagan esa devoción al Espíritu Santo, oran al Espíritu Santo, le piden al Espíritu de Dios que se manifieste para ellos, lo honran, le cantan, lo adoran. Eso es la renovación carismática. Pero entonces dice renovación porque es, como decíamos, señor Alfonso Uribe, hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Es decir, hoy lo hago nuevo, fue nuevo para mí cuando comencé, pero lo hago nuevo de nuevo. Entonces, fue nuevo en mi bautismo, fue nuevo en mi confirmación, y yo creo que esa presencia del Espíritu sigue haciéndose nueva en mí. Ahora, cuando comenzó este movimiento que llamamos renovación carismática, se caracterizó porque había una renovación de carismas y se hablaba de carismas como unas gracias especiales de las cuales se habló en el Nuevo Testamento. Entonces esos carismas estaba como renovándose lo que había sido la iglesia en los primeros tiempos. Padre, eso es carisma de lenguas, carisma de lágrimas. Sí, hay muchos carismas que San Pablo menciona. En Corintios, San Pablo menciona 9, pero a lo largo de sus epístolas, algunos encuentran 27 mencionados por San Pablo. Entonces son muchos y ahora como que la comprensión de esos dones se ha extendido y entonces el mismo Espíritu de Dios
lo llamamos el carisma personal, el carisma fundamental, el regalo que Dios nos hace. Porque si Dios está en nosotros, no es porque nosotros lo compramos, sino porque Él nos regala su presencia. Y entonces así Dios nos regala muchas cosas, a ti te ha regalado muchos dones, a mí también me ha regalado, a todos nos ha regalado, y por eso la renovación carismática pretende es como hablar del Espíritu Santo y de cómo la presencia y la ayuda del Espíritu Santo es la que nos enriquece y nos da dones materiales y espirituales para responder a su vocación. Padre, pero a pesar de esos carismas, de todos modos el ser humano no deja de pecar. Esa es otra cosa. Y ese es el otro lado del ser humano. Pero el Dios nos perdona el pecado y a pesar de perdonarnos el pecado, nos ofrece sus dones si es que lo aceptamos. Entonces, esto nos lleva a formularle a usted una serie de preguntas finales para conocer un poco más de la vida del padre Diego Jaramillo, y las queremos hacer muy rápidamente. Padre, ¿cuál es su pecado más recurrente? Pues yo creo que toda clase de pecado, porque yo lo que digo cada rato es, yo pecador confieso, Sí. he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, omisión. Eso lo digo yo cada que rezo la oración, yo pecador, y espero no estar diciendo mentiras, sino verdades. Pero no me dice cuál es su pecado más recurrente. Es que estoy esperando que tú te ordenes de sacerdote para que me des la absolución. A propósito, padre, ¿tiene usted un sacerdote que lo confiesa, así como lo tenía el Papa Francisco? Claro, Usted tiene un sacerdote que Claro. acude con frecuencia para confesarle sus pecados. Sí, aquí en el Minuto de Dios. Pero no nos va a contar un pecado. Él no puede contarlo. No, usted, de los pecados suyos. Comer mucha chocolatina, por ejemplo, ¿no? No, eso no es pecado. Aguantarte a ti en todas tus... No tener la paciencia para aguantarte siempre. Eso sí es ese. Padre, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo lo resumiría? El amor de Dios es el sentimiento de la mente, del corazón, que nos lleva a preferir a Dios antes que cualquier otra cosa. Y eso lo tengo que hacer de pensamiento, de palabra. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, desde lo más profundo de mi ser. Ese es el mandamiento que Dios nos dio. Usted de vez en cuando se ha dado la licencia en el Minuto de Dios para llamarles la atención a algunos gobiernos de turno. ¿Cómo retrata el país en este momento? ¿Cómo ve a Colombia actualmente? ¿Cómo veo a Colombia? Últimamente he estado medio ciego, de manera que no puedo ver mucho. Pero de todas maneras, todos merecemos críticas, todos, si miramos a la derecha o a la izquierda, adentro o afuera, arriba o abajo, cualquiera que sea el puesto que el hombre tiene, no es perfecto nadie. ¿Usted cuántas veces cree que ha leído la Biblia y cuántas Biblias tiene? Tengo bastantes Biblias pues por distintas traducciones. Tengo una que llama la Biblia de Jerusalén, otra que llama la Biblia con la traducción del Padre Shekel, otro que llama Dios habla hoy, otro que llama Valera, otro que, bueno, tengo como 4 o 5 Biblias latinoamericanas. Tengo como 5 o 6 versiones, porque a veces me gusta comparar cómo traduce un autor, cómo traduce el otro. ¿Cuántas casas cree que ha regalado el Minuto de Dios? Se dice que desde que el padre Rafael comenzó a hacer vivienda hasta hoy, se han podido construir unas 200,000 casas, lo cual significaría que se le ha dado vivienda a 1 millón de personas. ¿Cuántos libros ha escrito? Bueno, libros, no sé, entre libros y folletos menores, he escrito como unos 170. Ustedes están viendo la documentación que tiene el padre Diego. El padre Diego ha publicado, yo creo que es el único, 540 libros en la editorial carismática más importante del mundo, que está aquí en el Minuto de Dios. Los ha preparado, los ha corregido
y muchos de ellos también son libros hechos por él. Espero que esto no lo corte. Como se dice popularmente, a la parte seria. ¿Qué ha hecho durante toda su vida para tener tan buena memoria? No sé si voy a la parte seria, a ti que te gusta tanto tomar del pelo, entonces mejor no responderte. Pero bueno, tomo una pastilla que es muy buena. Realmente la venden hasta sin fórmula médica. No. Y sí, la venden. Y es muy buena. Yo la tomo y no olvido nada. Padre, usted quiere que le pregunte cómo se llama esa pastilla, ¿verdad? Ay, se me olvidó. No. Padre Diego, conversar con usted siempre transcurre de una manera muy sonreída, por fortuna, pero al mismo tiempo es muy valioso sostener este tipo de encuentros con usted y sé que le sirve mucho a los seguidores de Minuto 60. Yo quiero saber qué tanto piensa usted en la muerte y cómo se prepara para ella, pero también me gustaría que me lo dijera como en el sentido del consejo que deberíamos tener todos los seres humanos con respecto a la muerte. Pues hombre, todos sabemos que esta vida no es eterna. Aquí es la tierra, nos tenemos que morir. De manera que ojalá que nos vamos preparando poco a poco a ese trance. Por eso, si cometemos pecado, ojalá que lo confesemos, que nos arrepintamos de él, que le pidamos perdón al Señor. Pero no solo al Señor le pedimos perdón, ofrezcámosle lo que hacemos. Digámosle al Señor que nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras, acciones, queremos hacer de ellos actos de amor, que todo eso a Él lo honre y que a pesar de nuestras limitaciones, todo lo que podemos hacer lo hagamos en honor del Señor. ¿Usted se siente cansado con la vida? Yo no sé si lo que siente uno es cansado con la vida. Uno al fin de la jornada se puede sentir un poquito cansado del día, pero eso no es de la vida, sino yo todavía no sé cuánto tiempo me querrá dar Dios, pero si me lo da como me lo está dando ahora, no tengo problema. Padre, ¿los Reyes Magos existieron? El Evangelio habla de los magos, no dice que fueran reyes. Entonces habla de magos. Tampoco dice que fueran tres. Entonces dice que eran unos magos de Oriente, es decir, unos sabios de Oriente. ¿Por qué se dijo tres? Porque como era de Oriente, se pensó que eran como representantes de los pueblos de Oriente. Entonces se pensó en un rey que fuera de color blanco, otro que fuera de color negro y otro que fuera de color cobrizo. Entonces se dijo los tres. Y entonces, ¿por qué se dijo que eran reyes? Porque eso no aparece en el Evangelio. Porque el rey es el representante de un pueblo. Entonces se puso como reyes para decir, fueron los tres pueblos que venían, es decir, los tres reyes. Y entonces, como uno trajo oro, otro incienso y otro mirra, se dijo, no, pues eran unos regalos muy especiales. Entonces, la tradición cristiana te está repitiendo el cuento. Entonces fue diciendo, como la gente preguntaba como tú, había gente curiosa que decía cuántos eran y qué trabajo tenían. Entonces la gente fue inventando noticias, pero el Evangelio no dice ni de tres ni de reyes, sino dice unos magos. Y padre, ¿cómo administrar el ego? El ego, con mucho cuidado porque todos tratamos de ser egoístas, todos tratamos de preocuparnos mucho del propio yo. Y entonces eso nos puede llevar al orgullo, a la autosatisfacción, a ponernos como centro de todo. Y realmente tenemos que reconocer que en muchas cosas de la vida hay gente más preparada que nosotros, más capacitada, más hábil, más inteligente, etcétera. ¿Anda usted con alguna tristeza entre pecho y espalda? ¿Algo lo entristece? Yo creo que la tristeza de no ser mejor, la tristeza de haber ofendido a Dios. ¿Qué opinión tiene
del desarrollo de la inteligencia artificial? Usted que ha sido un sacerdote dedicado a la comunicación. Yo creo que la inteligencia artificial es algo que me llama profundamente la atención. Entonces, creo que hay que trabajarla y que tenemos que prepararnos mejor. Y yo decía cómo los cuentos del padre Rafael no son un cuentico de niños que se evapora, sino que son una manera que él tenía de expresar su pensamiento. Entonces, hoy que hablaba yo de eso, me decía un padre que podríamos tomar todos esos cuentos y ponerlos para que la inteligencia artificial nos diga como la síntesis Ya. de ese pensamiento, y que así podríamos tener una síntesis del pensamiento del padre Rafael. Padre Diego, ¿cuál es el gran problema de la humanidad en este momento? ¿La angustia? ¿El exceso de presente? Yo creo que la falta de Dios, si Dios estuviera presente en todos nosotros, tendríamos tranquilidad, tendríamos alegría. Si Dios no está presente, podemos tener insatisfacción, egoísmo, dificultades con los demás, odio, peleas, guerras, todas esas cosas. Al padre Rafael García Herreros lo abrumaba el pensamiento de Dios. ¿A usted qué lo abruma? Yo quisiera imitar al padre García Herreros, Mantiene abrumado por el pensamiento del Señor. pensar más en Dios. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suizo, planteaba que el hombre que mira hacia afuera sueña, mientras que el hombre que mira hacia adentro despierta. ¿Dónde está Dios? ¿Afuera? ¿Adentro? Tal vez en una noche en la que haya dormida y despertada. Hay que estar adentro y afuera, Y Dios está en todas partes. claro. Pero siguiendo el parecer de ese psicólogo que tú recomiendas, entonces decir, pues es bueno a veces dormir, a veces es bueno despertar. Pues este joven simpático, como en algún momento lo definió el padre Rafael García Herreros, es el padre Diego Jaramillo, el hombre que siguió el legado de este gran santanderiano, que entre otras cosas usted no es tanto de Bolívar como de Santander, ¿verdad? Políticamente hablando. No, yo pertenezco a la Academia Bolivariana, soy de la Junta Directiva. Yo pertenezco a la Academia Santanderista, soy del presidente de la de Santander. Entonces, ¿de qué se trata? Que soy colombiano. Entonces soy capaz de reconocer las ventajas y la herencia que Bolívar nos dejó y la que Santander nos dejó. Bueno, y Santander, digo, sangre santanderiana estaba en la sangre del padre Rafael García Herreros, ¿verdad? Su linaje venía de Francisco de Paula Santander. Es decir, la bisabuela del padre, una bisabuela del padre, fue prima hermana de Santander. Padre Diego, dos elementos finales. Hace muchos años lo vi a usted machucarse con la puerta de un carro. Yo me quedé esperando que a usted se le saliera un madrazo. ¿Cómo logró para controlarlo? Dije, allí está Andrés, No. y no le voy a dar el mal ejemplo. No, padre, esa no era la que yo pretendía. Sin embargo, por esas cosas de los detrás de cámaras, me atrevo a hacer una infidencia con nuestros seguidores. El padre Diego Jaramillo está luciendo un clériman que no es de él. Ese clériman nos lo conseguimos a última hora antes de comenzar esta entrevista. ¿De quién es ese clériman? Ese clériman no es de nadie porque el dueño ya se murió. Entonces ahora solo le pertenece al Museo del Padre Rafael García Herreros, que también lo conserva con mucho cuidado el padre Diego Jaramillo. Ese clériman era del padre Rafael García Herreros y nos sirvió también de manera providencial para intervenir en esta entrevista. Padre, muchas gracias. Este cuellito es lo que tú dices, ¿no? Sí, señor. Sí, porque tú, claro, como eres de habla inglesa, dice clergyman. No, este cuello blanco. Padre Diego, gracias por estos minutos con Minuto 60 en el Minuto de Dios. Andrés, tú sabes que te aprecio mucho
te deseo, ya que imitando los 60 segundos del Minuto de Dios, pusiste a tu programa Minuto 60. Gracias por la copia. No es un plagio, hay diferencia. Pero de todas maneras, sigue muchacho, sigue adelante, te lo mando, sigue adelante. Amén, Padre, le agradecemos a usted y a todos nuestros seguidores. Recuerden, yo soy Andrés Marín Martínez en Minuto 60, un infinito de información. ¿Ya es Minuto 70? Minuto 60, Padre. Ah, ya es 60, ya bajó. Muchas gracias a todos.